Hola Ana y bienvenida a The Wolf Project. Es un placer tenerte hoy con nosotros y bueno, comentarle a la audiencia que una vez más me ha pasado de que estoy con la agenda ocupada. eh, Esta vez estaba ocupado con el tema de la fiscalidad de mi negocio y nada, he tenido que ir corriendo a cogerme un bocata y mientras tanto voy a dejar que Ana se nos presente, nos diga quién es, a qué se dedica y me dará unos 5 minutos de gracia para que yo termine este bocata. Así que adelante Ana, este espacio es tuyo. Pues claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias, Arturo, por recibirme aquí en tu casa. Te veo on fire, Vaya. literalmente. Y, y bueno, pues nada, aquí estamos porque como yo digo, tranquilo que la vida pasa, que a todos nos toca comer en un momento u otro y a todos nos toca presentar impuestos y cosas así. Así que, oye, esto aquí como en casa estamos. Y Exactamente. bueno, pues sí, pues para los que no me conozcan, yo soy aquí un ser humano de género femenino, soy una mujer madre, orgullosa de ser mujer y madre, y pues de trabajar también porque al final pues hago lo que amo hacer, que es mi mente curiosa, quiere saber, y por eso pues he estudiado mucho a lo largo de la vida. He sido más bien un ratón de biblioteca porque me apasiona el conocimiento y soy hiper curiosa. Entonces empecé desde una mirada muy técnica, muy materialista. Mi primera formación es ingeniera industrial mecánica, o sea que ya más mecanicista materialista no se puede ser, pero luego pues la vida pasa. Y en ese paso de la vida, pues a mí me ocurrieron cosas que no se podían explicar desde una mirada puramente materialista. Entonces, desde esa respuesta interior, yo empecé a estudiar todo tipo de terapias naturales y alternativas que dicen, qué sé yo, nunca sabes qué nombre ponerle a eso. Y había muchas cosas que yo no podía explicar. Entonces, venga a estudiar y venga a estudiar, pero de alguna manera digámosle que la experiencia mía iba por delante del conocimiento. Eso nos ocurre a veces, ¿no? Que nos pasan cosas que no sabemos explicar. Y eso para mí fue el detonante de decir, pues quiero saber más, quiero poder entender qué pasa. Y entonces ahí empezó pues toda una búsqueda que era a la vez interna y externa, porque esa experiencia interna me llevó a un lugar interno de casi infierno, te voy a decir. El lado oscuro del despertar espiritual, si lo quieres llamar así, ¿no? Me llevó a un lugar interno pues bastante poco agradable, lo cual me forzó a tomar decisiones para salir de ahí, obviamente, ¿no? Entonces, una parte de la decisión, la más seria, la más profunda, tuvo que ver con la meditación, con meditar muy Perdona, puntual. perdona si te hago un inciso. ¿Y cuál era como ese lado oscuro del despertar espiritual? Porque me parece muy interesante. Pues Hay otro autor que llama esto la capella peligrosa. No sé si será lo mismo, si estás familiarizada con ese concepto. no, 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 yo no he leído mucho de estas cosas, pero sí lo he vivido en Mm, propia carne. Entonces fue como una pérdida de realidad, una pérdida de suelo, mm, un estar al borde de la locura, mm, un no comprender esta realidad, sentirte que eras de otro planeta, literalmente, porque no podía comprender nada. No, incluso pues ya no solo era la noche oscura del alma, o sea, era la noche oscura de la mente. Hubo incluso una época que me preguntabas cuánto eran 2 más 2 y yo me quedaba mirándote como si estuviera viendo a un marciano, porque mi mente no hacía sinapsis. Era, mm. era una sinapsis asintomática en ese momento. Joder. Entonces, sí, yo lo pasé muy mal porque te digo, y no era del todo consciente porque había mucha parte que estaba yo pues muy volada, ¿sabes? Como muy en otro planeta, qué sé yo. Pero bueno, pues también había mucho sufrimiento, mucho dolor, también yo venía de mucho trauma y qué sé yo, todos tenemos una historia, ¿no? La cuestión es que a mí eso me llevó a la búsqueda hacia adentro a nivel de la meditación y de mi propio mundo espiritual, pero desde una línea muy espartana, una línea muy poco floripondia, ¿sabes? Que no tenía Mm, adornos de nada, era el puro silencio y no leas nada y no escuches a nadie y solo busca adentro y así estuve por décadas. mm. Pero luego mi mente curiosa pues sigue queriendo saber, entonces esa otra búsqueda externa desde la ciencia, no desde lo espiritual, sino desde la pura ciencia. Entonces ahí estudié un máster en ingeniería biomédica que me permitió tender ese puente entre esas experiencias energéticas que yo había vivido y el mundo científico. Entonces decidí que eso era lo que yo amaba hacer, unir la ciencia con la conciencia, el encontrar las explicaciones científicas en el sentido, no porque la ciencia lo sea todo, sino porque pues a la mente le gusta saber y el método científico no deja de ser una forma de acercarnos a la verdad. Ese es el único valor que yo le Es- doy.
a la ciencia como método para acercarnos a la verdad y no estar simplemente reafirmando creencias. Luego, claro, te llevas un disgusto cuando te das cuenta que el método científico se basa en un montón de creencias más que de evidencias, pero bueno, ese es otro tema. Entonces de ahí me reenganché a hacer el doctorado, hice un doctorado sobre el estudio de campo eléctrico sobre células. De hecho, recuperé hace muy poquito mi tesis. Estoy muy Vale. contenta porque fui a casa de mi madre y tenía una copia ella. Menos mal, porque yo no tenía ni una. Y aquí está mi tesis doctoral publicada por la Universidad de Barcelona. Y bueno, digámosle que ahí ya me di cuenta de que prácticamente todo lo que había aprendido era mentira. Entonces, en lugar de decir, pues ya sacié toda mi curiosidad, ya llegué hasta lo más alto, ya aprendí todo, ahí me di cuenta de que no sabía nada y que tenía que volver a empezar desde cero porque prácticamente, o sea, descubrí que nuestra sociedad se basa en un montón de creencias y muy poquitas verdades, o verdades que no son verdaderas, ¿no? Verdades con minúsculas, simplemente porque son creencias aceptadas mayoritariamente, pero no porque se acerquen a la verdad con mayúsculas. Y a partir de ahí, pues me han echado de todas partes por hereje y a la vez, pues he creado todo lo que he podido para divulgar lo que a mí me parece que se acerca más a la verdad. Por eso creamos la Universidad del Terreno, hemos creado las escuelas vivas y ahí seguimos, pues divulgando una ciencia, investigando, porque esto es el no parar. Pero ahora ya no estoy sola, ahora estoy rodeada de un montón de gente muy bonita, como Artur Sala, como Paco Binare, como Alejandro Moreno, como qué sé yo, Alejandro Gatti, Tito Lafita, tenemos un montón de profes, los Beaglesen maravillosos, no me quiero dejar a nadie, pues seguro que me los dejo, maravillosos que vamos creciendo juntos, que vamos poniéndonos a prueba en ese conocimiento, que vamos dándonos cuenta de que, pues sí, va por aquí la cosa, ¿no? Así que esa es un poquito mi historia. Interesante. He visto que ha sido Ya te ha como... dado tiempo a terminarte el sándwich. Sí, gracias. Si no, sigo, ¿eh? Que yo rollo tengo por rato. Aún tienes más recorrido que contar. Sí, sí. No, me ha parecido muy interesante. Ha sido como una mezcla entre el lado más racional y el lado más místico. Creo que es muy importante. Es que esa es mi vida, ujú, efectivamente. De hecho, Aleister Crowley decía algo parecido. Decía, nuestro método es la ciencia, nuestro objetivo es la religión. Y creo que va un poco en la línea de esto. Sí, eso lo decía Alistair Crowley. Sí. Ok, vaya ejemplo me has ido a sacar. Vaya ejemplo, casi nada. Solo me falta que me saques a Yuval Harari y ya me sale un sarpullido completo. Bueno, yo tengo una teoría de que de todos los autores, si uno está atento, puede sacar algo bueno. Sí, definitivamente. Mira, hasta un reloj roto dice la verdad 2 veces al día. Así que Y podías debe ser aprender la algo misma idea. incluso. ¿Eh? Que podías Dime. aprender algo incluso de relojería con ese reloj roto. Sí, seguramente. Perdón. Bueno, pues yo lo veo un poco de esa manera. O sea, yo no, cuando es el tema de buscar la verdad o investigar estos temas, y yo tengo un equilibrio entre tener criterio y discernimiento, me parece fundamental, pero tampoco ser como negacionista de todo ni aprobacionista de todo por defectos. Tener así como un punto medio. Precisamente lo que decía Crowley. También tiene otra frase buenísima que me encanta, que era, bailé toda la noche con la duda y encontré buah, espera, te lo voy a buscar en Google un momento porque no lo quiero decir mal. Vale. Espera un momento. Espera. Crowley, a ver qué me sale. Mm, mm, mm. Bueno, no me la sacó. Joder, me dejó aquí en ridículo el puto Google. No, no pasa nada. Pero es que está siendo muy improvisado esta entrevista. Y sí, pues esas son las mejores, Antonio. Esas son las mejores. Sí, me estoy acostumbrando a hacerlas así. Aquí está, ya encontré la frase. Mira, dice así: me acosté con la fe y encontré un cadáver en mis brazos al despertar. Bebí y bailé toda la noche con la duda y encontré una virgen a la mañana siguiente. Bueno, aquí le tradujeron un poco mal, pero bueno, se entendió. Sí, 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 bueno, él también tenía un lenguaje pues más sexual también, ¿no? Entonces, Sí, eso de la Virgen. Ok. Pues sí, eso es, eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Eso de acostarte, yo no a ese nivel, pero sí, por ejemplo, cuando estudiaba la carrera y me acostaba ahí con una integral o una ecuación diferencial que no me salía y a la mañana siguiente
tu cerebro había encontrado la solución, ¿no? Está muy bueno Mm. eso. Así que sí, sí. Ese equilibrio estamos buscando. Y bueno, estuve mirando tus entrevistas últimamente y todas las que tienes publicadas y veo que le das mucha caña al tema del transhumanismo, la inteligencia artificial, la cuarta revolución tecnológica. ¿Y por qué te llama Sí. tanto la atención toda esta materia? Bueno, porque me parece una ocasión extraordinaria para pararnos Mm, antes de seguir en piloto automático como seguimos, porque lo que yo percibo es que estamos en un momento, y esto, vamos, desde el 2020 lo vemos muy claro, en el que si no decides, deciden por ti. ¿Sí? mm, En el que no decidir es una decisión en sí mismo. Entonces, cuando le ves las orejas al lobo y dices, anda, mira, pues esto es por donde nos están llevando, ¿no? Hasta dónde nos quieren llevar. Y el objetivo de hasta dónde nos quieren llevar, y esto no es una conspiración, esto simplemente es un movimiento social, cultural, económico, religioso y de todo tipo que hace muchos años que está hacia adelante, es lo que se le llama el transhumanismo, y es la percepción de que el hombre no puede evolucionar más simplemente con su biología, que la mejor vaya, vaya. evolución va a ser con la hibridación con la tecnología. Mm, Primero porque consideran que nuestro cerebro es muy limitado, y segundo, porque consideran que nuestro cuerpo es muy limitado. mm, Entonces, pues, ¿cómo ampliar tu cerebro? Pues conectándolo con una computadora y una inteligencia artificial. ¿Y cómo mejorar tu cuerpo? Pues conectándolo con un exoesqueleto, poniéndole todo tipo de implantes que te ayuden a ser mejor. Entonces, cuando yo vi eso en su momento y dije, ahora todo tiene sentido. De pronto entendí todo. ¿Sabes? Que entendí todo, mm. entiéndeme. De pronto todo Ya, lo ya que yo se te estaba entendió. viendo, sí, o sea, de pronto todo tenía sentido porque, por ejemplo, yo llevo trabajando o estuve trabajando en un laboratorio de nanobioingeniería durante Te muchos escucho, pero años. voy a tomar un par de notas de una pregunta que me surgió. Tú sigue hablando que te Dale, escucho dale. igual. Soy Sí, multitarea. sí. Claro que sí. Pues yo estuve trabajando en un laboratorio de nanobioingeniería y ahí estábamos haciendo ingeniería de tejidos, nanoswitches y nanobots, nanomedicina, todo tipo de cosas, ¿no? Incluso ya empezaban en esa época, estoy hablando de hace un montón de años, a hacer los órganos en un chip, incluso empezar a ver si desde se podían imprimir en 3D algún tipo de cosas, ¿no? O sea, toda esa parte de los andamios celulares, de los sistemas de liberación de fármacos con Mm, nanotecnología, con nanopartículas de oro, todo eso yo ya lo conocía desde hacía un montón de tiempo, pero mm. era como, bueno, pues como cositas ahí que estaban y que no tenían demasiado sentido, porque en el contexto pequeño que a ti te muestran, pues es esto nomás. Pero luego de pronto tú empiezas a ver que eso tiene un contexto más grande, mucho más grande, El tan panorama completo, enorme, social. efectivamente, tan enorme que es un cambio en la evolución del ser humano. Entonces, Vaya, cuando vaya. yo vi eso, de pronto todas las piezas se encajaron, de pronto absolutamente todo, y de hecho, bueno, he grabado varios vídeos que tienen el título de Uniendo Puntos, porque cada vez que voy uniendo más y más y más puntos, de pronto todo encajaba. Entonces, como yo veo eso, que es un movimiento que va a Mm. estar ahí y no lo vamos a parar. La cuestión es que podamos elegir, pero para poder elegir tienes que tener la información necesaria, porque pues un exceso de información es ruido, pero la información es la que nos permite tomar mejores decisiones. Hay gente en este 2020 que tomó decisiones malísimas simplemente por ignorancia, por confianza, por el buenismo, porque el ser humano intrínsecamente es bueno. Entonces, esa confianza, ese, como yo no tengo esa maldad, ¿cómo se me va a ocurrir que haya alguien que quiera un mal para mí? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo estoy Aquí, aquí, aquí me gustaría sacar a colación una frase buenísima de Bárbara Marciniak, supongo la conoces, sí, perdón. Pues a mí, bueno, yo te digo, no me gusta mucho la literatura como canalizada porque soy un poco desconfiado con ese material, pero como te dije sí, antes, pues tengo una mirada abierta, ¿sabes? De cada cosa, pues me quedo con lo que me resuena y lo que no, pues lo dejo ir, sin más. Y creo que claro que sí. tiene una frase muy interesante, aunque no creo que sea de ella específicamente, seguramente es más universal, que dice, la información es la luz y la ignorancia es la oscuridad. Y cuando te escuché esto, pues me vino a la mente, porque creo que se aplica al 100%. Con todo el Totalmente. tema de las inyecciones, que a mí me joroba no poder hablar con libertad muchas veces en YouTube, pero bueno, ya me Ya, entiendes. ya, totalmente, los escorpionazos. Eso. Entonces, el transhumanismo a mí me permite poner encima de la mesa un debate, Hmm. y es, ¿qué significa ser humano? Vaya, vaya. ¿Qué somos realmente? ¿Qué somos realmente? ¿Qué has explorado de ti, de tu existencia?
¿Cuánto conoces de ti mismo como para decir, desde esa arrogancia, que tu mente es limitada? ¿Has explorado? ¿Has visto la cantidad de niños que leen con los ojos vendados? ¿Has visto la gente que es capaz de hacer cosas asombrosas que tú ni soñarías, pero porque muchas veces somos tan cómodos que queremos que nos lo den hecho todo? Entonces, ¿yo para qué voy a trabajar si ya lo busco en la IA? Y desde que está el chat GPT ni te digo, ya más tontos nos podemos hacer. Yo me acuerdo, tú eres muy joven, pero cuando salió el primer navegador que se llamaba TomTom, el primer, no navegador, o sea, navegador, el primer GPS de estos de carretera que nos comprábamos para los que como yo nos perdíamos yendo a todas partes y por fin tienes los mapas metidos en algo mejor que esos mapas gigantes que tenías que desplegar en el coche o te tenías que bajar para abrirlos y de pronto teníamos esa cajita ahí que ponías en el coche y era el TomTom. Y yo siempre me reía y decía que el TomTom me había hecho tontona. Totalmente tontona, porque yo ya de por sí me perdía, pero desde que tenía el tontón, o sea, me quitas el tontón y ya me pierdo, no sé ni llegar a mi casa, ¿no? Entonces, Bueno, es eso es como las calculadoras, Ana, con las matemáticas. efectivamente, sí, Pero exacto. tiene una Pero a parte buena y nivel, otra mala. Ese es el tema. sí, sí, pero ya a nivel mucho más grande, porque ahora ya la gente además se ha acostumbrado tanto que antes de escribir un correo le dice al chat GPT que le escriba al correo. Mm. O que le corrija y que le diga y que lo ponga de esta manera o que lo ponga de otro, ¿no? Entonces es como ya llega un momento en que ya no estamos ni pensando. Pero bueno, esto no acaba más que de empezar. Espérate, que van a venir curvas con esto, Vamos ¿no? allá. Vamos allá. Entonces, sí, ese tema del transhumanismo a mí me parece la excusa perfecta para poner encima de la mesa una mirada más crítica, ¿no? Una mirada que no solo acepta el progreso tecnológico como algo inevitable y como algo bueno, sino que plantea también la ética, porque que algo se pueda hacer no significa que algo se deba hacer, ¿no? Entonces me gusta a veces ser un poquito ahí como la mosca cojonera, ¿sabes? Anda ahí dando murga un poquito y bueno, Con tu pues mente, tu también mente tan inquieta, tan curiosa, se nota mucho sí, ahí. Es sí, muy sí, sí, no, positivo. a mi mente va a 100 por hora siempre y además yo soy una obsesiva creativa. Es maravilloso. Si tuviera más tiempo ni te digo la que liaba. Bueno, aquí tómate el tiempo que quieras, que total, yo como ya te digo, soy autónomo, pues dispongo de todo el tiempo que me dé la gana. Claro que sí, yo también soy autónoma, Es autómona. lo bueno de trabajar por uno mismo. Buah, pues me salieron un montón de preguntas con lo que te estuve escuchando. Si te parece, vamos con la primera, que mencionabas así por encima de los objetivos de los transhumanistas y uno de ellos es el tema de la inmortalidad. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un cruce de líneas bastante interesante, que ellos, como dices tú, pues buscan la inmortalidad, pero de forma tecnológica, como hibridándose con la tecnología, como que dicen, sí, queremos ser inmortales. A mí personalmente me parece un objetivo muy loable, trascender la longevidad, como explorar nuestro máximo potencial de lo que podemos vivir, que algunos científicos dicen que podemos vivir 200 años, incluso más, pero que habría que hacer como muchos avances médicos. Yo en esa línea pues me parece bien investigarlo, ¿sabes? Como reducir el envejecimiento de los telómeros y todos estos temas, pues me parece interesante, sin más. Pero ¿qué pasa? Que los transhumanistas radicales dicen, sí, quitar el envejecimiento, pues hibridándonos con la tecnología, porque es como si eres una máquina, pues no envejeces tanto. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esta disertación? Que eso es como una línea tecnológica de la inmortalidad. Y los esoteristas, desde muy antiguo, opinaban que se podía trascender la longevidad y alcanzar la inmortalidad, pero por forma de la energía y la biología. Es un cruce de líneas muy interesante. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Totalmente. Fíjate que lo interesante de todo es que el transhumanismo siempre te va a proponer cosas que son espirituales, porque todo lo que te propone, aunque no lo diga, es espiritual y que una parte de ti va a reconocer como un anhelo lícito. Por ejemplo, la inmortalidad. Como tú decías, eso es algo que a todos nos suena bien, ¿no? ¿Quién no quiere vivir un poquito más? Claro. ¿Quién no quiere vivir con más salud? ¿No? Entonces, eso es totalmente lícito, pero fíjate que el tema es el cómo. Y el cómo lo que te está diciendo es de una gran ignorancia espiritual. Y ahí es donde la reflexión tiene sentido, el decir, bueno, eh, es que hasta donde yo sé, la vida no tiene opuesto, toda vida es eterna. Es decir, la vida es solo una y es eterna, porque no existe algo como la no vida.
De La hecho, muerte es como un cambio de fase en esta perspectiva. la muerte es lo opuesto al nacimiento, pero no es lo opuesto a lo vivo. No Una es gran lo opuesto a confusión lo esa. claro, pero tú obsérvalo, o sea, observa la naturaleza. Fíjate que lo opuesto a lo vivo sería lo inerte. Lo sintético. Sería lo inerte, sí, Mm, porque incluso lo sintético, tendríamos que ir más a más detalle. El tema es que si solo miras lo material, no lo vas a entender. Y esto no es un tema de esoterismo, esto es física moderna. sí, La física te dice que la realidad tiene tres niveles, que son información, energía, materia. sí. Eso lo ves muy fácilmente. Lo explico por si alguien todavía dice, uy, ahora se ha saltado aquí tres pueblos. No. Tú tienes un imán aparentemente inofensivo, lo tienes encima de la mesa, le pones limaduras de hierro y vas a ver cómo esas limaduras de hierro, que son algo sólido y material, se ordenan en función del campo, porque ese campo tiene una información. Entonces, en esa imagen tan sencilla de un imán y las limaduras ordenándose, ves información, energía, materia. Mm, Si eso, como es una tríada y es cercana a la verdad, no quiero decir que es verdad absoluta, pero vamos a decirle, se cumple en todo lo que tú puedas observar. Yo tengo aquí un relojito, ¿vale? Esto, antes de ser un reloj, fue la idea de un ser, exacto. ¿verdad? Hubo un ser Un que pensamiento, pensó, el pensamiento crea la realidad. efectivamente, y el pensamiento no viene de la nada, el pensamiento viene de un ser Mm, que es capaz de pensar, ¿vale? Porque ese exacto. es otro detalle. Entonces, cuando nosotros observamos la realidad, hay un pensamiento, hay una idea, con un propósito, porque nadie crea esto por error o por azar, Mm, claro, sino que quiere hay dar un la hora. propósito, efectivamente, y además quiere que sea bonito, más o Mm, menos, ¿no? Y bueno, pues tienes un propósito, tienes una idea, pones en marcha, transformas una serie de sustancias para que finalmente tengas algo que tú puedes usar. mm, Y el objetivo de esto es ser usado. ¿Ser usado para qué? Porque tiene una función, tiene un propósito. En este caso, decirme qué hora es. Que sí me es. viene bien porque a veces me olvido hasta de recoger a mis hijos en la escuela. Entonces necesito mi reloj para estar aquí un poquito más aterrizada, ¿no? Entonces, si tú miras eso, y eso es así en todo, entonces nosotros, como seres vivos, como seres humanos, no solo seres vivos, sino seres humanos, también tenemos, vamos a decir, información, energía, materia. O si lo quieres decir de otra manera, espíritu, alma, cuerpo. Mm, ¿Cuál es, dónde está la jerarquía? Está arriba, está en la idea, ¿verdad? La idea fue la que llegó a materializar esto. Esto no es más que la consecuencia de todo lo anterior. Entonces, mi cuerpo que yo uso no es más que la consecuencia de que tengo un alma, un espíritu y un propósito. bueno, aquí Entonces, cuando, un pequeñísimo inciso nada más, que Eduardo Coleto dice lo mismo que tú, pero él lo pone de una forma ligeramente distinta. Dice que tenemos cuerpo físico, cuerpo astral y chispa de luz. Y a mí me cuadra mejor esa definición, pero sin más, porque a lo mejor lo de espíritu y alma como que se usan de forma indistinta en muchas tradiciones, pues es él verdad, lo matiza de esa forma un poco más, ¿sabes? tienes Más razón. concisa. Pero que Sí, acepto plenamente lo que dices, yo lo veo igual. pues si Tenemos quieres esas tenemos tres capas. espíritu, energía y cuerpo físico, Sí, cuerpos energéticos y cuerpo físico. sí se Entonces, entiende perfectamente. pensar que la vida está limitada a lo material es no entender que lo que le da vida a lo que ves es lo que no ves y Mm, que la materia se forma a través de los éteres y que mm. los éteres son la expresión de la voluntad de un ser creador. ¿Vale? Entonces, quedarte solo aquí, que es lo que hace el transhumanismo, es tan ridículamente y tan patéticamente limitado y limitante que yo me niego a quedarme ahí. Entonces, cuando alguien me dice que el único desarrollo es desde lo material, yo lo miro y digo, pues hijito, no has entendido nada de lo que es la vida. No lo has entendido. O sea, tú observa, por ejemplo, una planta. ¿Vale? La planta crece y crece y crece desorbitadamente y la cortas y sigue creciendo desorbitadamente. Pero de repente un día hace Mm. plum y se va para abajo. Es decir, mientras está viva va en contra de la gravedad, va en contra de las leyes de la termodinámica, va diciéndote que en vez de ir hacia el caos va hacia una complejidad cada vez más grande. Es decir, va en contra de las leyes de la materia. Mientras está viva va en contra de las leyes de la materia, pero luego de pronto algo ocurre y empieza a seguir las leyes de la materia y es cuando decimos que se ha muerto. Cuando le Entonces, ¿qué vence es lo la que... entropía y se desintegra su estructura celular. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que le da vida a la materia? Algo que está en otro nivel, que es lo que llamamos
pues a mí me gusta utilizar el éter, pero da igual Mm. cómo lo llamas, campos de energía, lo que tú quieras, el campo etérico, el cuerpo vital, lo que tú quieras, porque hay Sí, tiene mucho muchas. sentido el campo etérico, esto me resuena bastante. Vale, porque hay muchas capas, igual que dentro de nuestro cuerpo físico hay diferentes sistemas, densidades, funciones, pues dentro del cuerpo energético, dentro de la atmósfera humana, que es ese cuerpo energético, hay muchas también densidades y funciones y cosas Sí, somos, distintas. somos multidimensionales, no es como solamente cuerpo físico y cuerpo espiritual. Eso es correcto, pero el matiz es que somos multidimensionales, que tenemos aún más capas. Efectivamente, somos más complejos, Eso, precisamente porque somos infinitas, sí. exactamente. Entonces, claro, cuando, Yo cuando tú diría que entras somos tan poderosos que no lo imaginamos, Ana. y que nos da miedo, porque a la mayor parte de la gente Es le muy da más interesante miedo también. su poder. Y eso es parte de la noche oscura del alma, el darte cuenta de tu poder y quedarte diciendo no lo quiero. Yo esto lo experimenté con psilocibina. Tuve unas, digamos, bueno, unas experiencias que, como dice el José Carlos Bouso, creo que se llama así, que es un experto en psicodélicos, dice que las experiencias con enteógenos son inefables, que te pones a hablar de ello y es como una comedia. No puedes expresar con palabras lo que sientes en esos estados, pero a dónde quiero llegar, que sentía como eh, que soy tan poderoso, en resumidas cuentas, a un nivel interno espiritual que precisamente me daba como un poco de reparo expresarlo, como dejarme llevar completamente, porque era como, ¿qué van a decir de mí? El juicio social y esto y lo otro. Así que es como lo que dices tú, que nos da miedo nuestra grandeza. Nos da miedo porque, bueno, porque también la responsabilidad y el poder, amigo. Hmm, Cuando te das cuenta de tu poder, te das cuenta de tu responsabilidad. Sí, hmm, esto no es solo una frase de una película, eso es, eso es la realidad misma, ¿no? Entonces, cuando decías esto de la longevidad y dices, qué bien, ¿no? O sea, todos queremos vivir más sanos, todos queremos envejecer mejor o no envejecer, quedarnos en los 40, yo creo que los hmm. 40 están bien. Quedarnos en una edad biológica de los 30 aunque tengas 90 como dicen los biohackers. Sí, sí, claro, pero eso, aquí volvemos otra vez a un tema conceptual, que A es, ver. yo he dicho, tengo aquí mi reloj, ¿verdad? Hmm, Y mi reloj tiene un propósito. hmm, Ahora imagínate que yo llevo este reloj, que ahora lo tengo aquí, además me lo compré el otro día porque se me había roto el otro, y es muy sencillito, pero me sirve para lo que yo quiero. Pero ahora imagínate que por lo que sea, yo sigo creciendo y evolucionando y decido que ahora mi vida va a ser el submarinismo. hmm. Pues este reloj ya no me sirve. Quieres comprarte Este otro traje, resistente al agua. este traje ya no me sirve. Hmm, Entonces, pensar que en todas las etapas de tu vida, entendiendo vida como este pequeño trozo, este año de escuela en el que estamos aquí, Yo te y escucho, pensar estoy que tomando notas, pero te escucho dale, igual, ya dale, sabes. Habla que te que escucho. pensar que este cuerpo me va a servir para todos los procesos evolutivos que yo tengo que hacer como humano, es Hmm, no haber entendido lo que es ser humano. ¿Sí? Porque es como hmm, decir, no, yo quiero tener 8 años para siempre. Digo una barbaridad, ¿no? Porque nadie quiere tener 8 años, quizás 30 sí. Pero hmm. dices, hombre, pero si tuvieras siempre 8 años, pues no podrías tener hijos. Y Claro, habrá un momento en que querrás tener hijos, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy bobo, pero para decirte, pues no podemos quedarnos toda la vida como adolescentes. Ahora mismo la raza humana yo la percibo como una adolescencia, ¿no? Como que estamos ahí algunos un poquito más aniñados, otros un poquito más adultos, pero en ese momento en el que estamos diciendo, ¿y quién soy yo? ¿Y qué quiero hacer? ¿Y dónde estoy parado, ¿no? Entonces, tú no puedes ser adolescente toda tu vida porque yo no quiero volver a tener 15 años, vamos, no, que fue un martirio. Entonces, claro, es decir, o sea, querer quedarte en una edad biológica con el mismo cuerpo para siempre es no entender que el cuerpo no es más que algo que tú te has creado para esta experiencia. Pero van a venir otras y este cuerpo no te servirá. Sí, como no me va a servir este reloj cuando me quiera hacer submarinismo. entiendo. Entonces, es de una ignorancia espiritual. Hmm, Entonces, no digo que haya que buscar el envejecimiento y la muerte, no, yo no estoy diciendo nada de todo eso, solo estoy diciendo que querer vivir para siempre en este cuerpo, pues buena suerte, si tú quieres, hazlo, pero llegará un momento en el que algo dentro de ti estará creciendo y no vas a poder dejarlo salir. hmm. Sí, entonces esa mirada tan hipermaterialista para mí es de simplemente ignorancia espiritual.
pero aquí hay dos enfoques que deberíamos matizar, me parece a mí, porque Ok. está lo que dices tú del el transhumanismo, que es con su enfoque de inmortalidad tecnológica, pero hay Mm. un enorme pero aquí, que también están los biohackers, que ya sabes qué es eso, y están buscando la inmortalidad, más bien buscan la velocidad de escape de la inmortalidad, pero de una forma más tirando hacia la medicina, hacia avances genéticos y todo esto. Es como que ellos dicen, bueno, la tecnología no es necesaria, pero si optimizamos nuestra biología al máximo, mirando lo que es la alimentación, tus hábitos de salud, cuidarte mucho, mucho, mucho a un nivel extremo, mapear toda tu salud, tu estado corporal, como hacen Brian Johnson, Dave Asprey y muchos otros, pues ellos dicen, si haces todo eso y tienes muchos millones para hacerlo, porque ellos son millonarios y por eso hacen estas cosas, a lo mejor puedes vivir 200 años y según va avanzando en la ciencia médica, está la velocidad de escape de la inmortalidad, que la esperanza de vida va aumentando y entonces ya no vivimos 80 años, podemos vivir 200 o más. Y es como si fuera inmortalidad, entre comillas, pero de forma natural. Y no es lo mismo que la tecnológica. Es como alargar la vida sin dependerse de la tecnología. Sí, sí, el tema del biohacking también es que pues hay muchas líneas de biohacking, aunque que Así todos es. utilizan la misma palabra, ¿no? Entonces, a mí ya la palabra, te tengo que confesar, Arturo, que no me gusta mucho, Mm, porque biohacking, es como hacerle una trampa al sistema, ¿no? Hacerle una trampa a la biología. Es como, sí, es como decir, es que la biología no sabe y yo sé más. Eso a mí me suena bastante a arrogancia, ¿no? mm. Pero bueno, entiendo que, Pero no es solo la que biología, Ana, perdón si te interrumpí, pero ellos no apuntan solo a hackear la biología. Ellos piensan que vivimos en un sistema que, por sus características y por los hábitos y los malos hábitos alimenticios y un montón de factores, pues que por eso vivimos pocos años y no expresamos totalmente nuestro potencial de longevidad. Así sí, que en eso estoy de acuerdo, en que vivimos una sociedad profundamente enferma y profundamente tóxica, eso, y eso. todo lo que sea ayudarnos a vivir mejor, pues es Mm, bienvenido siempre, claro. ¿no? El Entonces, problema es hasta dónde está dónde el lo límite llevas. entonces? Claro. Exacto. El problema es hasta dónde lo llevas, porque yo tengo un amigo que era biohacker. Mm, La verdad lo era hasta que me conoció a mí. Yo estaba aterrorizada de ver las maletas de suplementos con las que viajaba. Digo, mm. bueno, pero esto, vamos a ver, esto me parece ya un poquito excesivo, ¿no? Entonces, ¿dónde están las líneas? Ese es el tema. Por eso a mí me gustan estos debates, A mí me poner encanta. encima de la mesa estas O sea, yo me cosas. considero a mí biohacker, ¿sabes? Aplico el biohacking, pero a mi manera, porque no tengo millones de euros, pero tengo miles y hago lo que puedo. Claro. Entonces, no llego a esos extremos como Brian Johnson o de Asprey, pero hago mis pinitos y me parece interesante. Por ejemplo, me hago, imagínate, un análisis de sangre y pues me gusta trastear, en plan, a ver qué información sale. Voy a buscar ahí, a ver qué significa esto, qué significa lo otro. Mira, esto me sale como está bien, esto está como subóptimo, ¿qué suplementos puedo tomar? Pues la alimentación me llama la atención, es como un interés científico, en plan, Ujú. conocer mejor mi cuerpo, Sí, pero sí que lo puedes sí, llevar muy sí. lejos. Siempre que no descuides el resto, porque de nuevo hay una jerarquía, que A es ver, información, energía, materia. Entonces, la materia, y luego aquí hay otro tema que, y bueno, quizás podrías invitar un día, por ejemplo, a Arturo Sala, ¿no? Arturo Sala, tu compañero de nombre, tocayo, ¿no? que él es un crack, por ejemplo, en un tema que son las transmutaciones nucleares. Es decir, cómo la materia tampoco es lo que nos han dicho, ni siquiera los elementos de la tabla periódica son tan fijos como nos dicen, sino que nuestro cuerpo, más que tener una bomba sodio-potasio en cada una de las membranas celulares, en realidad hace una transmutación de sodio a potasio Como los dentro de la alquimistas con el membrana. oro y el plomo. Efectivamente, nuestro cuerpo está haciendo eso todo el rato. Entonces, cuando yo empecé a entender un poquito esas transmutaciones nucleares y cómo, si necesitabas calcio, no debías tomar calcio, debías tomar o magnesio o silicio, porque cada uno de ellos son uno con el carbono, otro con el oxígeno, son los que transmutan en calcio. Entonces ahí fue cuando todo el mundo de la suplementación dije, cuidadín, cuidadín, porque tú estás buscando un producto final que viene, es como la gente que se suplementa, va a decir una barbaridad, pero me gusta generar polémica, la A ver, gente que se suplementa con un montón de vitamina D. sí, Es pues que yo la lo tomo. vitamina D, dale, pues la vitamina D es la consecuencia de que tú has hecho la fotosíntesis. Hmm. Si no haces la fotosíntesis, no hay vitamina D. Por más que te la pongas desde fuera, no te va a hacer lo mismo que te hace la fotosíntesis. Porque, pero claro, tú vives medio en Mordor, ¿no? Digo yo, porque por tu acento gallego,
Bueno, yo vivo en Pero Galicia y sí, aquí no hay mucho sol que digamos. efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pueden haber Y además trabajo en circunstancias, pero casa, Ana, y paso muchas horas al día pues con mis negocios online, con el ordenador y trato de estar afuera, ir al gimnasio y tal, que me dé la luz solar, pero es, ya sabes, este estilo de vida y por eso lo tomo. También sí, sí, tomo sí. vitamina C y bueno, y unos otros suplementos. Y tuve rachas que tomaba hasta 25 al día, pero me resultaba muy caro. En serio, yo experimento mucho con estas cosas, me llama la atención. Pero llegué a la Sí. conclusión que no está mal tomarlos, pero es mejor, si me enfoco en ahorrar dinero, hacerme análisis de sangre, ver en realidad cómo está mi cuerpo y hacerlos con cabeza, que tomarlos como a voleo. Entendí eso. Pues sí, sí, tiene más sentido que tomarlos a voleo, Eso. definitivamente. Pero yo insisto en lo mismo, o sea, la salud no es solo una bioquímica sin asteriscos, Hmm. porque además eso no es más que estadística médica, ¿eh? O sea, la bioquímica no hay ninguna razón fisiológica por la que por la que te puedan explicar por qué 5 millones de glóbulos rojos. No hay ni una sola razón, es simplemente estadística. Es decir, la mayor parte de las personas deberían tener ese valor, pero luego pasa como con el colesterol y de repente dicen, ah, no, pues vamos a bajar el valor. Y ahora todo el mundo enfermo. Hmm. Todo el mundo enfermo no, o sea, todo el mundo con una etiqueta de que están mal simplemente porque a alguien se le ocurrió cambiar esa estadística. Entonces, ahí yo te siembro dudas, pero tú haz lo que quieras. Nada, sí me Entonces, parece muy para... interesante. A mí me gusta, yo te digo, contrastar todo y tener como unas opiniones o unas creencias o algo que yo creo que es correcto y mirar, bueno, y podemos a darle la vuelta. Podría ser lo contrario a esto. Pues esto también es método científico. Es como no Claro, tener, claro, no claro, tener creencias, sino tener como buscar certezas, pero no quedarte con una convicción para siempre, sino ir cuestionando y avanzando. claro. Claro, y para mí el tema de la salud, como te decía, no es solo una bioquímica que salga bien, sino tiene mucho que ver también con, pues, con esas otras partes de ti. ¿Cuántas partes de ti reconoces, no? Reconoces una parte energética, una parte electromagnética. Hay gente que se obsesiona con la nutrición, pero está todo el día pegado al teléfono. Ah, también. Hombre, pues bájale una rayita al teléfono y igual hasta lo que comes te sienta mejor. Sí, simplemente porque tienes menos interferencias, ¿no? El flujo, el movimiento, lo que tú decías, el ir al gimnasio, el salir a caminar, que te dé el sol, eso es tan importante. A ver, se cortó. A ver. como- ¿Me he Ah, congelado? No, estoy aquí. sí, se queda un Sí, poco me congelado. congelé un segundo. Entonces, ¿cuántas más partes de ti reconoces? Las emociones, tu mente, tu espíritu, porque si vas a estar haciendo algo, lo que sea, pero lo estás haciendo por miedo, lo estás haciendo por la ansiedad, porque tienes un bloqueo en algún sitio, entonces quizás no te va a sentar bien, porque lo que más cambia el pH de tu cuerpo es tu respiración, que está vinculada a tu estado emocional, ¿sí? Ah, Y eso las sí, emociones todo no son, relacionado. claro, claro, y las emociones no son solo mariposas que sentimos, las emociones son bioquímica también y cambian absolutamente la bioquímica de tu cuerpo. Entonces, quizás otra forma de hacer un biohacking tiene que ver con hackear tu mente, en el buen sentido de la palabra, con elegir tus pensamientos, con elegir cómo quieres ver la vida, porque eso va a generar una interpretación y eso va a generar una bioquímica, es decir, cómo tú te sientes. Y como tú te sientes es lo que tus células están comiendo. Literalmente tus células se comen tu miedo, tu tristeza o tu alegría, tu pasión. Todo eso es lo que alimenta tus células también. Entonces, para pensar en la salud debemos pensar en todos los niveles, ¿no? Y no hacer un hiperfoco solo en uno. Que sería la salud física. Y bueno, se entendió perfectamente. Pues muchas gracias por el aporte. No lo había visto de esa manera y me parece muy lúcido, muy acertado. Sí, es que además, fíjate, además todo empieza desde el flujo, desde el Mm, movimiento. O sea, no puede haber salud donde hay estancamiento. Esto como los ríos. El agua corriente no mata a la gente, aprendí yo de pequeña, pero así el es. agua estancada se pudre. Mm, Entonces, en nuestro cuerpo pasa igual. El peor enemigo de la salud es la silla, vaya. porque es lo que nos mantiene estancados y a veces en una posición hasta cerrada. Entonces luego dices, ay, es que mi hígado, pues oye, tu hígado, pero tu hígado no necesita un montón de detox, tu hígado lo que necesita es aire, espacio. ¿Sabes? Mm. Respira, ponte. Yo el otro día también fui al gimnasio y tengo agujetas. Entonces, hacer así ahora a mí no me están doliendo todo esto, pero bueno, ese es el dolor bueno, ¿no? Es el dolor de, Claro, "Ah, estar qué rico el creciendo. sentir
que lo estás trabajando y qué rico sentir la apertura, ¿no? Mm, Entonces, sí, pues yo soy así, de mirada de pájaro, de abuela, así de águila, ¿no? De ver mm. las cosas desde una mirada más grande. Mm. Muy interesante. Bueno, podemos pasar a otra pregunta. Habíamos pasado el tema de la inmortalidad así, pues ya lo desglosamos en profundidad. Pero quería ir más profundo todavía. ¿Tú cuántos años crees que podemos vivir de forma natural? O digamos, sin depender de la tecnología. Si explotamos nuestro potencial biológico al máximo, ¿tú crees que podemos vivir 200 años o más, como dicen los biohackers, digamos, más naturales, conservadores, sin Podría rayos de ser. tecnología? Desde luego 150 yo creo que sí. La Vale, vale. cuestión es, la cuestión, Arturo, es si queremos. Y aquí te voy a jugar una baza, y es que yo soy mucho mayor que tú. Hmm. Entonces, mira, yo tengo 56 años ahora Te lo iba mismo. a preguntar. Sí, Me sí, diste la mente. antes no lo decía, ¿eh? Muchas veces me lo he callado y no lo he dicho No, porque, no hay que bueno, tener pues vergüenza de estas cosas. no, pero bueno, es igual. La cuestión es que a veces es simplemente porque uno se lo guarda, ¿no? Entonces, Hmm, yo tengo 56. Quiere decir que cuando yo iba a la universidad, no existían los teléfonos móviles, hmm. ¿sí? Yo iba a la universidad y mi novio me encontraba en un edificio enorme con 11 plantas y A un ver, montón de buscando a Ana, en salas. vez de buscando a Wally. No, pues ahí eso era fácil, o sea, nos encontrábamos y quedabas con tus amigos y le esperabas en la boca del metro y nos íbamos juntos. Y el que venía, venía y el que no venía llegaba tarde, pues se le esperaba un ratito y no más. Entonces, yo he vivido sin tecnología. De Hmm. hecho, hoy me reía con mis hijos y les contaba si cuando yo terminé el proyecto final de carrera fue la primera vez que usé un procesador de textos. Joder. Mira lo que te estoy diciendo, madre mía, madre mía. Y tú ves los cambios, ¿no? Y ves cómo va cambiando todo y sobre todo en estas últimas décadas, ¿no? El salto brutal, bueno, no sé, o 2 décadas ya desde que empezaron los smartphones y ya el Internet implementado a tope y ahora las IAs y todo esto. Y llega un momento en el que yo vivo una vida y me considero que vivo una vida en plenitud, ¿sí? Con mis ratos buenísimos en plenitud y mis ratos horribles, plenamente horribles también. Pero eso es, ¿no? Uno no va al cine a ver una película aburrida, uno va al cine a ver una película que tenga ahí sus cosillas, sus Ratos horribles, romances. pues como me veías a mí hace un momento que te dije, perdóname Ana, pero es que estoy a full con la declaración de la renta de este trimestre. Es como el Exactamente, rato ese gore. es otro rato horrible Sí, que estar pasa viendo una ahora. película de terror. Sí. Pero bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo a No veces, sé. yo me acuerdo de mi abuela, que mi abuela me decía, ¿sabes qué? A mí no me importa morirme. Yo ya Hmm. estoy bien. Yo ya he vivido tanto, ya he vivido muchas cosas, ya he vivido con tanta plenitud todo, con tanta intensidad todo, que casi tengo ganas de irme a descansar un ratito. Claro, ahí depende de tu cosmovisión, de si tú crees que cuando deje este cuerpo se acabó todo, o si, como yo, pienso que cuando deje este cuerpo me voy de vacaciones, me voy a descansar un ratito y luego ya vendré con otro cuerpo mejor preparado para la aventura siguiente. Entonces, ahí está un punto crítico. Yo ya con los años que voy acumulando, con los cambios que estoy viendo, digo, yo estoy bien. No, a mí no me importa vivir 150 años, ¿no? Estaré encantada de conocer a mis tataranietos. Hmm. Pero también veo que habrá un momento en que diré, seguramente habrá un momento en que diga, ¿sabes qué? Esto ya no reconozco nada de la vida así. Y sabes qué te digo que ya me he ganado un descansito también. Yo ya he hecho mi parte. Para mí esto es como una carrera de relevos. Sí, yo agarro ahora el testigo y lo llevo y se lo paso pues a mis hijos o a los amigos de mis hijos o a los hijos de quien sea y ahí les paso el testigo y yo que ya también me merezco unas vacaciones. Entonces, para mí la muerte no es algo a evitar. Para mí la muerte es el momento en el que digo, yo ya hice mi parte. Ahora me voy en paz, me voy de puntillas y déjanme que descanse, que esto va, que yo luego quiero volver. Y sabes que luego yo quiero volver, pero ya descansadita. Eso es como esas vacaciones, ¿no? Termino el curso, ya he aprendido, me voy de vacaciones. Entonces, yo lo veo de esa manera. Entonces, visto de esa manera, yo no tengo tampoco ninguna, ¿cómo decirte? Ninguna ganas extremas de que el curso dure 11 meses o dure 12 o dure 13. Tú me estás diciendo, ¿quieres que tu curso escolar dure 2 años? Hombre, pues yo con uno tengo bastante, la verdad. Y luego las vacaciones. Ya me está bien eso en mi mente. Ahora, si tú quieres estar 2 años, pero luego te vas a ir de vacaciones igual. Y si no te vas, peor. Pero ¿Te vas a aquí ir de habría, vacaciones?
peor. Habría que considerar aquí un tema adicional, si te parece, te lo comento, a ver qué opinas. Claro, Que claro. habrás escuchado hablar seguramente de Carlos Castaneda, es una pregunta ridícula, por supuesto. Pues este decía, más bien lo decía su maestro don Juan Matus, decía que el guerrero, y esto además lo mencioné en la entrevista que hice con Jerónimo García y José Hernández, que la publicaré, y estuvimos hablando de este tema, pues decía don Juan Matus que tenemos el guerrero, lo que es el hombre de conocimiento, el que aspira a chamán, por así decirlo, pues tiene tres enemigos naturales y uno de ellos es la vejez. El otro me parece que era como la falta de conocimiento o una cosa así, te haces la idea. Pero la vejez es un enemigo del guerrero, porque el guerrero lo que busca es como la libertad espiritual y trascender el sistema, digamos, de control de lo que llamaban ellos los voladores, que serían los depredadores arcónticos, y es como que el guerrero como que busca esa soberanía interior. Pero ¿qué pasa? Que necesita mucho tiempo para conquistarlo, porque el guerrero llega a viejo, a lo mejor llega a 80 años y aún tiene mucha parcela de libertad que conquistar. Y el tema es conquistar esas parcelas de libertad interior, espiritual, antes de morirse, porque así trasciende al otro lado más liberado. Ese es el tema. Ujú, Y por eso claro. en el sistema de Castaneda, pues dicen, el envejecimiento no es que lo etiqueten negativamente ni positivamente, dicen, es un enemigo del guerrero, porque el guerrero necesita vivir muchos años, una vida plena y con salud. De hecho, creo que la enfermedad para ellos también era otro enemigo, porque según merma tu salud, no tienes ese potencial de expansión espiritual. Y es como unas fuerzas entrópicas que te van arrinconando y al final te mueres y te mueres con tu nivel de consciencia. Y ellos quieren aumentar el nivel de consciencia antes de morirse. Y ahí está un tema bastante profundo. Y ahí el tema, y ahí el foco, Arturo, es ¿cuál es el propósito? El Hmm, propósito es el desarrollo espiritual, claro. ¿verdad? El Hmm, propósito de fondo de Don Juan es el crecimiento espiritual, eso. es la conquista de ti mismo. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco? Nosotros en nuestra propia vida. Porque si el foco lo pones en luchar contra la enfermedad, en luchar contra la muerte, en luchar contra eso, estás perdiendo la vida entera. Si el foco lo pones en tu desarrollo espiritual, quizás consigues mucho más en poco tiempo que poniendo el foco en lo otro. Entonces, si el objetivo prioritario es tu desarrollo espiritual, ¿por qué no vamos con todo a eso? Porque las dos cosas están relacionadas. Como te decía, que necesitas una salud plena y longevidad para tener esos objetivos como de máxima expansión espiritual y soberanía. Y bueno, yo creo que tiene relación. Y sí, no, Arturo, porque tú Es eres una muy joven, paradoja. pero no, pero yo que he vivido unas cuantas décadas ya, Hmm. yo me doy cuenta de que los mayores avances espirituales no han sido por momentos en los que yo estaba perfectamente sana, maravillosa y radiante y feliz. Al revés, han sido las dificultades de la vida, han sido las enfermedades, han sido los reveses los que me han hecho comprender la Bueno, vida de ya una forma igual, distinta. igual si hay un duelo de un ser querido, una ruptura amorosa, también son momentos que te dan un poco de claridad al final. Claro, 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 claro. Y es el trabajo diario y es la conquista diaria de tu mente la que te lleva a esos niveles de mayor comprensión de ti mismo y de esa chispa divina que tú eres y de la conexión de eso con toda la vida, ¿no? Entonces, todo depende de dónde tú quieras poner el foco. Y cada uno, pues oye, y estás hablando del arquetipo del guerrero, pero no todos somos guerreros. Bueno, también es verdad, hay unos que resuenan más con ese camino y otros menos, y como decías, tú hay otras personas que igual están en la vida que dicen, bueno, yo quiero vivir más para tener más experiencias, por ejemplo, ir a conciertos, escuchar música, leer libros, tener sexo, tener conversaciones gratas con los amigos, la comida, pues todo esto, los placeres materiales, y también es loable. Claro Para que que te sí. guste. A mí, de hecho, también me gusta vivir bien, todo eso que acabo de mencionar, a mí me gusta también, y por eso también quiero vivir muchos años, para disfrutar de todo eso, que está genial. Es como estar Claro en que una sí. realidad virtual, en un metaverso, pero en un sentido espiritual. Claro, ahí es otra vez donde se nos junta una cosa con la otra, ¿no? Porque dentro del transhumanismo hay una corriente que es la del abolicionismo de David Pearce, que además es uno de los fundadores de la Asociación Internacional Transhumanista que Mm. existe, y él publicó un libro que se llama El hedonismo imperativo, porque él dice que todo sufrimiento es evitable y que hay que abolir todo el sufrimiento y vivir una vida de puro placer. ¿Sabes? Es muy interesante porque él dice, tenemos incluso que sustituir nuestra propia bioquímica para tener siempre una bioquímica de placer.
Entonces, Oh, a mí me resulta eso muy interesante, hasta el punto de que él pretende rediseñar los ecosistemas para hacer que los leones se vuelvan vegetarianos, para que no maten las gacelas, porque las pobres gacelas sufren y ¿Te hay que das, abolir todo tipo de... te das cuenta, Ana, que lo que acabas de decir también está reflejado en los mitos religiosos, que a mí me parecen una comedura de coco, cuando dicen, ah, sí, es que en la Edad de Oro el león era vegetariano y vivía en paz con el cordero. Y me parece una gilipollez tremenda, porque si el león era vegetariano, ¿por qué cojones tenía fisiología biológica de león? ¿Para qué? O sea, un ser que tiene fauces para despedazar carne, colmillos, tiene garras y está viviendo con un cordero. Entonces, ¿qué origen tuvo el león? O sea, ¿por qué lo criaron así? ¿Y qué hace Claro, comiendo hierbas si su intestino es corto? No tiene sentido, pero son comeduras de coco de las religiones y también están presentes en la nueva era, que presentan el tema de la ascensión como algo igual en esa línea, ¿sabes? Como, ah, sí, sí, cuando la tierra sea ascendida, pues el león con el cordero de nuevo y los humanos pero es todos que en paz, sin guerra. La New Age se está muy poquito aterrizada. Total, está, para mí es como una religión más, si te digo la verdad. Es como una Es- cristianismo 2.0 con las mismas cosas. o si quieres, es el extremo, es el otro extremo del transhumanismo, pero es lo mismo, es el mismo perro con otro collar, Hmm. ¿sabes? Es lo mismo desde el otro extremo, pero lo de siempre, por los extremos se tocan, el exceso de yang te lleva al yin, ¿no? Hmm. Y nunca mejor dicho, porque de alguna manera el transhumanismo para mí es como un exceso de yang Hmm. y el otro es un exceso de yin, entonces en el punto medio está la virtud. ¿Sí? En utilizar la tecnología y no ser usados por ello, por ellos, ¿no? Pero todo eso son temas que sí se merecen un diálogo largo, ¿no? Para Porque eso el tiene tema la del próxima. abolicionismo, te digo, el tema del abolicionismo es parte, es nuclear al transhumanismo, abolir el dolor, pero ahí vamos a ver, o sea, tú vas a ir a una película solo a ver imágenes de cosas bonitas, te vas a aburrir en 10 minutos. Sería un aburrimiento enorme, imagínate, una película y todos ahí felices, como si fuese de Los Simpson cuando salía Ned Flanders, una cosa así. Claro, es que además eso va en contra de la propia biología humana. Es decir, mira, a ti te toca a alguien, Hmm, te sostienen la mano, te tocan y se queda quieta la mano y tú la sientes por un minuto. hmm, Al cabo de un minuto, tu sistema ya no la siente, hmm. porque nosotros estamos diseñados para percibir cambios, no para percibir cosas continuas. Entonces, si tú tienes esta mano, alguien te está agarrando aquí, al cabo de un minuto, tú ya no sientes que nadie te está agarrando la mano, a no ser que te esté acariciando. Por eso la caricia es tan rica, Lo que porque la percibes es caricia cuando te... retira la mano, entonces sí cambia de Claro, presión. claro, efectivamente, efectivamente. Hasta pasa con el ruido, ¿verdad? Que tienes un ruido ahí de fondo y te duermes y para el ruido y te despiertas, porque ya lo has integrado dentro de tu sistema, ¿no? Entonces, pensar que con una bioquímica de placer permanente vas a ser feliz es una estupidez como una catedral, porque nuestra biología no funciona así, simplemente. Y aquí podemos extender el debate a un terreno incluso más profundo. Que, bueno, yo quería preguntarte ya de entrada el tema de los depredadores arcónticos y que vimos un sistema de control hiperdimensional, ¿cómo lo ves? Porque me parece que enlaza con el tema que te quería sacar después, el Bueno, tema de yo la no granja uso, humana y todo esto. sí, yo no uso ese lenguaje. Hmm, No entra dentro de mi cosmovisión, no entra ese lenguaje que es más gnóstico. hmm, Yo vengo de otras líneas espirituales, como te decía, por una parte vengo de una práctica de yoga durante décadas de silencio y de no leer nada, pero por otra parte, pues voy estudiando el esoterismo clásico, ¿no? hmm, El europeo, de alguna manera, parte de teosofía, mucha parte de antroposofía, hmm, y pues utilizamos otro lenguaje para decir lo mismo, pero sigue habiendo el bien y el mal. Y hmm, sigue habiendo los seres egoístas que pretenden vivir de los demás. hmm. Sí, que ese es el concepto de los arcontes, es el concepto de los ángeles caídos, es el concepto Por ahí van los tiros, como... sí, sí, sí. Es lo mismo, es la misma idea, o sea, pero que eso lo ves en una clase de primaria, que están los que estudian y los que hacen lío. Hmm. Y los que, como saben que no van a sacar el curso, bueno, ahora ya que ha cambiado tanto la educación, pues todo el mundo pasa curso, pero el que sabía que no pasaba curso se le dedicaba a hacer lío, porque como ya sabía que no iba a pasar, pues bueno, yo voy a hacer lío, ¿no? Entonces, eso ha habido desde siempre. Espíritus, fuerzas espirituales que vienen a ayudar y otras fuerzas espirituales que no, que lo único que quieren es su propio beneficio y sí, su propio beneficio. Cuanto más desconectado estás de la verdadera fuente, de lo que yo llamo Dios,
más necesitas quitarle la energía a los demás, porque lo que te da la vida es esa conexión con la fuente. Entonces, cuanto más desconectado estás de la fuente, más necesitas hacer lío y más necesitas vampirizar la energía de los demás, porque pues tú no tienes la fuente que te da ese suplemento de energía diario, ¿no? Continuo. Entonces, sí existe, para mí sí existen estas, yo les llamo fuerzas opositoras, ¿no? Al desarrollo, pero Muy bueno, antroposófico, sí, sí. sí, desde una mirada antroposófica, pues esas fuerzas que en su momento no quisieron hacer su parte y quedan rezagados en la evolución. Y en ese rezagamiento, pues están ahí diciendo, a ver cómo salgo adelante, porque como por aquí no quiero, pues tengo que salir por otro lado. Y el salir por otro lado significa, pues, abusar del humano y generar, pues, todo este tipo de cosas, que de hecho yo al transhumanismo lo pongo ahí, en esa línea de, pues, todas esas fuerzas que no quisieron hacer su parte y que están con mucho miedo a morir, porque ahí sí, o sea, yo tengo la confianza absoluta en que cuando me muera vuelvo, porque pues mi fuente de alimentación es mi Dios. Pero si mi fuente de Tu alimentación se verdadero ser, corta, quizás, que es como más, con menos ¿el carga qué? religiosa. ¿El qué? ¿El qué, perdona? En lugar de poner esto de "Buah, la fuente y la Dios, el Dios se entiende perfectamente lo que significa, pero yo mi opinión lo sustituyo por mi verdadero ser porque me suena como más natural, más alejado del tema de las religiones, que para mí son una herramienta de control también. Entonces, yo Sí, sí, reconozco lo que que... tenemos esa parte espiritual, pero para mí es una cosa como que es horizontal, hacia adentro, no es como Sí, hacia afuera, como se cree habitualmente, que hay que ir a algún lado. Para mí ya estamos en ese sitio y somos sí, nosotros sí, mismos. que el lenguaje no sea un problema. Eso, el Entonces, lenguaje nos limita mucho, Ana, lo decía Carlos Castaneda. ya, La ya fue de sé, la sintaxis. ya sé. Y controlar el lenguaje es una de las mejores cosas que podemos hacer para controlar nuestra vida Hablar también, con para estar. propiedad. Sí, 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 sí. Entonces sí, está claro que hay una serie de entidades que no están conectados a la fuente universal de lo espiritual o han renunciado voluntariamente una y otra y otra y otra y otra vez a eso y pues ellos solitos quieren. Claro, para ellos no hay futuro, Pero porque todo la es una vida visión es, muy gnóstica, fíjate. Eso es una fíjate, opinión. ¿ves? Bueno, Pues continúa. cuando algo es una verdad se repite y se repite y se repite en diferentes contextos, con diferentes Hmm, matices, ¿no? Entonces, como ellos no quieren, pues lo único que pueden hacer ahora es lo material tecnológico. hmm. Por eso esa obsesión en el mind uploading y todas estas cosas de poner tu conciencia en una máquina y convertirnos, hibridarnos y todo eso. Pero eso va con ellos, eso no va con nosotros. Mi mensaje siempre es hacia recordarle a la gente que puedes elegir ese camino u otro. Pero lo importante es que al menos te plantees qué piensas de todas estas tonterías que estamos diciendo hoy, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Piensas que hay algo más? ¿Piensas que también tú tienes una parte de ese gran todo que formamos entre todos? ¿O cómo es? ¿O cómo piensas tú? ¿O piensas en un Dios jerárquico? ¿O te da alergia a la palabra Dios? ¿Cuántas partes de ti reconoces? ¿Qué piensas que es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué crees que pasa una vez te mueres? Todo eso es lo que necesitamos trabajar. Es pensar por uno mismo, Ana, al final. Es como usar Claro, nuestro pensamiento individual. No es claro, como claro, una parte de la colmena, como quieren que seamos. claro. Claro, el problema es que cuando empiezas, y por eso yo digo que para mí la sociedad está en un nivel de adolescencia, y lo Hmm, digo desde el conocimiento fisiológico, porque el lóbulo frontal no se termina de desarrollar, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21. hmm. Es decir, un adolescente todavía tiene el cerebro a medias, todavía piensa a medias, ¿sí? Tiene otras partes ya más desarrolladas, como la de sentir, ya siente más por sí mismo, porque el adolescente está ahí, ¿no? Descubriendo qué siento yo ante esto que está ocurriendo. La capacidad de pensar no siempre la tienes todavía del todo, por eso necesitamos desarrollarla. Sí, Y el por eso tema es que dicen que cuando... los jóvenes es difícil en un sentido penal, cuando hacen un crimen o algo violento, que es más difícil enjuiciarles por eso. ¿Qué dices tú? Claro, claro, porque biológicamente hay una maduración. Entonces, como estamos en ese momento, es el momento de empezar a desarrollar esa parte y decir, bueno, ¿yo qué pienso de todo esto? Y el riesgo está en que, fíjate lo que les pasa a los adolescentes, ¿no? Que es la manada, es la tribu, es el grupo, es lo que piensen los pares.
Ahí está la verdad, es en lo que piense mi amigo. Y yo tengo que hacer lo que hace mi amigo, porque no quiero estar fuera del grupo, no quiero sentirme el rarito, no quiero ser excluido, quiero pertenecer, ¿no? Entonces, la humanidad está ahí, en ese quiero pertenecer. Y para pertenecer, tienes que pensar como el otro, porque si piensas distinto, pues ya no te quieren en el grupo, ¿no? Hemos vivido algunos la exclusión social más absoluta, no solo laboral, sino a todos los niveles, hasta familiar, por pensar distinto. Y eso es muy difícil sostenerlo, porque como nuestra línea de flotación tiene que ver con lo social, con estar ahí, con ser parte de, con esa pertenencia, con ese apego positivo, ¿no? Nuestra línea de flotación está ahí, en la pertenencia. Entonces, cuando tú empiezas a pensar por ti mismo, te das cuenta de que piensas distinto. Y ese pensar distinto es un fastidio, porque de pronto eres el rarito, eres el que en lugar de irse de fiesta para emborracharse y salir a bailar, se queda leyendo. No, pues esa era yo. Mm. Esa era yo, la rarita de turno, la que llegaba a casa y se encerraba a meditar. Pero vámonos de fiesta. Yo, no, yo ya tuve bastante Más por hoy. interesantes Ahora, decisiones. claro, claro, pero sostener eso es muy difícil. Por eso la gente muchas veces patina y vuelve para abajo, ¿no? Vuelve otra vez a decir, no, yo estoy cómodo Es en difícil el encontrar la pensamiento sociedad, colmena. doy la razón en eso totalmente, y ir contra la corriente del río de la sociedad es complicado. Es complicado porque los que van juntos, todos piensan igual, y los que vamos separados, todos pensamos distinto. Mm. Entonces ni siquiera encuentras fácilmente a otro que vea la vida exactamente igual que tú, como para decir que no le dé alergia a la palabra Dios o la palabra arconte. Mm. ¿Sabes? Entonces ahí todavía te sientes más solo, porque es como, entonces empiezan las dudas, ¿tendré razón? ¿Será verdad? ¿Puede ser que todo el mundo esté equivocado menos yo? ¿Puede ser cómo puede ser que no lo vean? Y todo eso es muy incómodo de sostener, y es parte del crecimiento, pero es muy difícil de sostener. Por eso cualquier iniciativa, ya sea un podcast, ya sea, qué sé yo, un curso, lo que sea, que está facilitando que nos encontremos los raritos, y que de alguna manera, como yo decía durante pandemia, ¿no? Cuando estaba ahí haciendo todos los directos cada día, yo decía, no estoy aquí para convencerte de nada. Estoy aquí porque si te has dado cuenta de que esto lo ves distinto, sepas que no estás solo. Sí, entonces, no porque tú y yo pensemos igual, pero al menos pensamos. Que eso es lo único que Exactamente, yo le pido a la gente. No que piense como yo, sino que piense. la clave. Y Pues a ojalá mí, me lleguen a rebatir todo lo que yo digo, porque estaremos más cerca de la verdad entre todos, ¿no? Pero al menos que pienses por ti mismo, que hayas buscado, que busques distintas fuentes, que encuentres qué es lo común en todas esas yo fuentes. a mi audiencia le pido lo mismo, o sea, no lo expreso en público, pero es como mi deseo, ¿sabes? Con este podcast, que la gente pues escuche puntos de vista diferentes a los habituales y que se piense las cosas, pero que no me diga pues que yo tengo la verdad absoluta o que la tiene un invitado, sino que ellos que usen sus criterios y discernimiento, que para mí son cualidades Eso. muy importantes. Y cada uno que busque sus respuestas. Yo, de hecho, me pasa a veces que traigo al podcast a gente que igual están de acuerdo, o estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas y en otras no, pero tampoco es plan estar rebatido seguido. Con algunos sí que lo hago, ¿sabes? Si me dicen algo que no cuadra, sí lo digo y bueno, hay un debate, pero no se puede estar de acuerdo siempre en todo, No. Y además que no sería sano, porque tampoco. precisamente ese contraste es lo que nos permite acercarnos a la verdad, es el limar asperezas, ¿no? Y eso es una maravilla. Eso nosotros, es una de las cosas que yo más agradezco a la vida en estos últimos años, ha sido al crear la Universidad del Terreno, el estar rodeada de esta gente que no piensan igual que yo, pero que me hacen pensar. Precisamente porque no piensan igual que yo. Me dicen cualquier cosa, yo qué sé, Paco Vinagre, por ejemplo, ¿no? Es un cañón de hombre. Cada cosa que dice me deja con la neurona temblando. Y Mm. digo, qué barbaridad. Pero fíjate, y uno se cree que ya lo sabe, que ya sabe muchas cosas, ¿no? Y Paco es muy afín a mí en muchas cosas. Y, ay, pues oye, me deja con la neurona temblando cada vez. Me dice algo y hace ¡ping! Pues lo voy a Y traer al dices, podcast, seguramente sea un gran invitado. es un gran invitado. Y Artur Sala es otro gran invitado. Y Alejandro Moreno, que es un filósofo maravilloso, un murcianico divino, Apuntados que quedan. tiene una profundidad preciosa, una Pues, claridad oye, si quieres, mental. después me pasas, cuando cerremos la entrevista, me pasas los contactos suyos Claro, por email y yo los traigo encantado. O los puedo buscar, claro que ya sí. nos apañamos.
Y mira, Claro que de lo sí. que estamos hablando antes del tema de los depredadores arcónticos y demás, al final, el punto de vista que expresaste de que están desconectados de lo que sería la fuente universal o llámalo X, que es un tema escabroso esa terminología, pero nos hemos entendido perfectamente. Te decía que es una visión más dentro del gnosticismo, porque hay varias opiniones respecto al origen de los arcontes y yo tampoco lo tengo claro, porque lo que se dice normalmente es estas entidades están desconectadas de la fuente universal, entre comillas, porque no tienen su origen en la fuente universal, sino, según dice esa gente, en lo que es el demiurgo corrupto. Y dicen, el demiurgo corrupto pues es como si fuese una desviación de la fuente universal que por motivos X pues se volvió como egoísta, se volvió como depredador y por eso están los depredadores arcontes y a mí me parece que es como una visión como de decir, mira, la fuente universal por un lado es súper amorosa y pues tiene un hermano como en un sentido muy junguiano de la sombra del inconsciente, ese es el demiurgo corrupto, ese es el malo, pero la fuente no es mala, el malo es este, y por eso los arcontes vienen del demiurgo. Y yo pienso, y si a lo mejor todo viene de lo mismo, de lo que es la fuente universal y es buena y mala al mismo tiempo, y como se diría, el creador es todas las cosas, lo bueno y lo malo, porque en la naturaleza, yo me fijo en la naturaleza y veo que hay depredadores, hay parásitos, hay herbívoros, y es todo un ecosistema perfecto, es que no le sobra nada. Y me Es que parece que es lo el mismo en problema escala es cósmica. cuando, sí, el problema es cuando empezamos a hablar de bien y de mal, porque todo eso trae el sesgo de quien cuenta la película, ¿no? Cada uno cuenta la También. feria según le vaya a ella. Entonces, cuando empezamos a juzgar la naturaleza con parámetros humanos y decimos que el león es cruel con la Hmm. gacela, pues como estamos cometiendo un error tremendo, porque no es un tema de la crueldad, es la del humano, pero no es la del león, ¿no? Entonces, El esa león es hace una de su las función. grandes. Ese es uno de los temas, ¿no? Y de dónde viene, yo creo que todavía nuestro nivel de conciencia no nos permite comprender del todo el origen de las cosas, pero lo que yo sí tengo muy claro es que y yo normalmente me baso en las observaciones pequeñas, ¿eh? De mi propia vida, de mis hijos, de lo que está alrededor, o sea, cuando tú estás al lado, mis hijos todavía son adolescentes ahora, pero cuando eran más chiquitos, ¿no? Bueno, ahora también, porque en plena adolescencia, bueno, en fin, da igual. Am, Cuando los niños están contentos, tú sientes que son una bomba de energía. Hmm. Son una bomba de vida, es Vale. vida en estado puro, es la expresión de la vida en estado puro. Como se cruce, porque le está pasando algo que no sabe manejar, sea físico, sea emocional, sea energético, sea lo que sea que le está pasando en ese momento, se convierten en vampiros energéticos. Y lo único que buscan es a mamá para cargarme de toda esa energía que no puedo yo crear por mí mismo. Hmm. Entonces, si eso nos pasa en lo pequeño, ¿qué le pasa a una persona que sistemáticamente, a ver, esto todos tenemos experiencia de ir a ver a una vecina, a una tía, a un familiar mayor y salir agotado? Sí, Y dices que total. es una Y vampira se energética. queja y al final se queda él muy guay y tú te quedas como... Sí, Pues es si así. eso es así en lo cotidiano y en lo pequeño, ahora extrapólalo a un fractal mucho más grande, Tiene sentido. ¿sí? De una entidad que lleva eones viviendo en la queja, en la crítica, en el malestar, en la rabia y desconectado de lo que se acerca de lo que te acerca a la vida, que es Hmm. la pasión, que es la alegría, que es el entusiasmo. Entusiasmo literalmente, etimológicamente es el Dios dentro de ti. Hmm. Es la expresión del Dios dentro de ti, estar lleno de Dios, ¿no? Entonces, imagínate una entidad que históricamente va eligiendo continuamente, voluntaria e involuntariamente, porque no tiene más recursos o no los quiere usar o porque se empeñó o porque se identificó. No entro a juzgar por qué. Entonces, claro que esas situaciones van a generar vampiros energéticos. Es que lo observamos en la vida diaria. Eso no hay que hacer una gran extrapolación. Mira, en el fondo, con todo esto, ya te digo, yo opino, como decías tú, que son temas muy vastos y pretender buscar el origen real del mal, porque también el tema de etiquetar las cosas como el bien y el mal para mí me parece limitante, porque es como una etiqueta maniqueísta, como que la realidad tiene que ser Exacto, necesariamente dual y a lo mejor no es así, a lo mejor hay una escala de grises y de colores que es que infinito, porque ¿cuántos colores hay? Y te pones, ¿sabes los exacto. programas estos como de diseño gráfico, que te pones ver paleta de colores y puedes hacer zoom y todo se despliega así y es que hay muchísimos colores, no es como si fuera todo blanco o negro, es una visión muy, muy cerrada de la Exacto, realidad. Pero ¿dónde quería exacto. llegar con esta disertación? Que, como te digo, yo creo que la realidad es muy vasta y con nuestro nivel de consciencia actual es difícil opinar de estas cosas con propiedad,
Pero bueno, el Eduardo Coleto, que hace hipnosis regresiva, tiene una opinión parecida a la que dices tú, porque este trabaja, bueno, con la hipnosis, pues con su trabajo ha llegado a una conclusión de que tenemos la chispa de luz, como te decía, y el cuerpo astral y el cuerpo físico. Y pues estos depredadores arcontes, según dice él, no tienen chispa de luz, pero están muy interesados en estudiar al ser humano porque ven a la chispa de luz como una batería de energía, muy alineado con la visión gnóstica. Y él es muy interesante porque este parecer lo corrobora con la hipnosis, es como hace como visión remota con su trabajo y va sacando esa información. Y dice que pues esos seres como reptilianos, grises, draconianos, todos estos, pues no tienen chispa de luz y ven al humano como una batería y quieren ellos apropiarse de esa chispa de luz, pero por la fuerza. Es como no la tenemos, como por derecho propio, pero vamos a hacer Claro. hibridación y tecnología, pues lo que sea, para tenerla nosotros, para apropiarla a la fuerza. Es un poco la Así es. visión que él tiene. Y ahora te la voy a complicar, A ver, porque luego tienes otra visión que a ver. viene de esa famosa frase de cuando los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres. Eso me llama mucho la atención, porque además decía que las vienen tan hermosas y bueno, yo cuando salgo por ahí de noche y veo a las chicas, pues algo de Está razón bien, te tendría. dan ganas. Claro. Pero Sí, fíjate que de ahí viene esa idea de que los hijos de los dioses, esos traen un genoma distinto. hmm, Entonces, hay un código genético de los dioses y vaya, hay un vaya. código genético de los monos esclavos de la raza humana, que esos no saben hacer nada. Entonces, cuando yo escucho a Yuval Harari, tengo clarísimo que él se cree uno de los descendientes de los hijos de los dioses y habla de los hombres como si fuéramos cucarachas en la cocina. Es que ese hombre dice cosas. Yo sé que los libros suyos son atrapantes y la Hmm, gente le fascina leer los libros suyos, pero tú escuchas sus declaraciones y cuando tú le escuchas a él hablar, se te cae el alma a los pies de decir, este señor, ¿quién se ha creído que es y de dónde ha salido? Cuando dice que, oye, si tú tienes un montón de cucarachas en tu cocina, a ti no te dará, no solo no te da miedo, sino que quieres matarlas a todos. Pues así yo veo la raza humana. Eso es lo que dice Yuval Noah Harari, vaya, al vaya. que todo el mundo endiosan porque escribe esos libros tan bonitos y Porque es muy tan listo. porque es muy listo, efectivamente. Entonces, fíjate que ahí se nos mezclan un montón de cosas. Hablando de la manipulación genética que tú decías, ¿no? Esa obsesión por la manipulación genética, esa obsesión por controlar el genoma, esa obsesión por las Yo me estaría razas. un melón, Ana, que vamos, nos da para hablar toda la tarde, pero es un melón muy profundo, porque el tema de los alienígenas y el ADN de los reptilianos a mí me parece muy interesante, pero digamos que es como una intuición que yo tengo de que es algo que está ahí, porque de hecho yo tengo una teoría, te lo puedo describir muy por encima, que habría, es que este la digo, es que es compleja, pero te lo intento resumir rápido, que hay seres humanos que, digamos que hay diferencias de esencias en los seres humanos que hay unos seres Ujú. humanos que tienen una esencia espiritual, que vendría a ser como el ánima, por ejemplo, otros tienen esa misma esencia espiritual pero más evolucionada, otros tienen una esencia como digamos demoníaca, de otra entidad como más oscura, y otros no tienen esencia directamente y son como contenedores vacíos o portales orgánicos. ¿Tú qué opinas de esa teoría? Bueno, yo creo que todo humano por definición trae esa chispa divina. Otra cosa es que la hayas despertado o no. Otra cosa es que estés en contacto con ella o no. O hayas elegido una y otra y otra y otra y otra vez buscar el camino fácil. Entonces yo considero que el humano como humano tiene esa chispa divina y tiene esos cuerpos energéticos. Otra cosa es que tanto lo usas. Mm. Porque está claro, o sea, tú ves a ciertos humanos ahí fuera que te parecen no humanos, te parecen NPCs o te parecen demoníacos directamente. Es que ¿Sí? precisamente según esa teoría que yo te dije, o sea que no es como que yo me la haya inventado, digamos que es la Sí, conclusión que sí. llegué por otras fuentes y que yo no la pruebo al 100% porque me parece muy complejo todo esto y no me gusta como decir esto es la verdad, simplemente son ideas que yo lanzo al aire. Pero según esta teoría, los humanos que serían como más, digamos, oscuros, entre comillas, pues porque tendrían ese ADN reptiliano, que lo Bueno, tienen unas líneas de sangre y otras no. yo pienso más en una escuela. Hmm, Y en una escuela donde hay muchos chicos a la vez y unos vienen con más nivel y otros con menos y unos están en parvulario y otros están terminando el bachillerato. hmm, Entonces, yo lo veo más así. Entonces, claro que ciertas actitudes de un niño de los terribles dos, hmm, que son terribles, pues a un niño de 14 dice, "Ah".
por favor, qué horror, ¿no? Y cuando tienes 20 ves al de 14 diciendo, ay, Dios mío, todavía estás ahí. Entonces, yo lo veo más así, lo veo como una escuela, una gran escuela donde hay diferentes grados. No, no porque sea mejor ni peor, sino porque pues uno ha estudiado más o lleva más años en la escuela o ha repetido 3 veces el mismo curso y al final lo aprendió y otros están haciendo lío en esa escuela porque no tienen interés por estudiar. Entonces, yo prefiero verlo así, ¿sabes? Me parece como que me cuadra más y me genera un estado interno de mayor compasión y de mayor ganas de apoyar en lo que pueda a los que veo que todavía tienen actitudes que yo ya aprendí y a la vez dejarme guiar por aquellos que, aunque me puedan parecer arrogantes en este momento, en realidad han conquistado cosas que yo todavía estoy conquistando. Entonces, me lleva a una actitud más que me gusta más que el estar simplemente juzgando si tú traerás ADN reptiliano. Eso me genera una separación de ti, eso me genera un recelo y un no quiero eso, mientras que verlo desde el otro lugar me genera más paciencia, más compasión, más comprensión y más ganas de seguir bregando juntos para que terminemos, algún día nos graduemos todos, ¿no? Mm, entiendo. Aquí también, bueno, yo con tu punto de vista le veo algunos matices, pero que lo respeto totalmente, aunque me viene a la mente el tema de los psicópatas, por ejemplo, a mí me cuadra más con el tema de un posible ADN reptiliano infiltrado en la humanidad que con el tema de una escuela, como decías tú, pero bueno, igual se puede compaginar Bueno, las dos cosas. claro, Es que claro ese que sí, tema me Arturo. llama mucho la atención, Ana, el tema del ADN alienígena reptiliano infiltrado desde hace antiguo y unas líneas de sangre lo manifiestan, otras no, las familias Illuminati, que son como reptilianos del todo. Es que me llama mucho este tema. Sí, pero ese vamos, necesitaríamos otro programa entero para hablar de esas cosas. Primero porque al final el ADN, acuérdate que hay una jerarquía que es información, energía, materia. El ¿Sí? ADN es información. El ADN es información, es energía y es materia, son las dos cosas. Hmm. Entonces, no podemos quedarnos solo en la mirada hipermaterialista de, vino alguien, inyectó un genoma y con eso cambió todo. O se cruzó con Porque, las mujeres humanas, ya sea con sexo o bueno, con otras actividades. es que cuando yo te estaba diciendo, cuando los hijos de los hombres se unieron, a los hijos de los dioses se unieron a los hijos de los hombres, no te lo estaba diciendo como algo en lo que yo crea, Hmm. sino como una frase que ha hecho mucho daño. Pero podríamos después discutir si eso que llamamos reptilianos en realidad son ángeles caídos Que también y tienen si relación. esa parte que estamos mirándolo tan materialistamente alienígena en realidad sería espiritualmente invasivo para la Tierra, pero no necesariamente materialistamente, es decir, no necesariamente tiene que haber naves taijeteanas o naves de Arturo, arturianas, por ahí navegando, sino que tal vez eso que le hemos dado una calidad o una cualidad material, quizás es una realidad espiritual, espíritu, Hmm. energía, cuerpo. Cuidado, ¿no? O sea, por eso te digo que son temas que son muy profundos, pero yo Todo esto es mi en esa mayor pasión, Ana. Tú cuando quieras venir aquí eres más que bienvenida. Tienes bueno. las puertas abiertas y hacemos otra segunda charla cuando tú quieras, porque estos temas Pero que ya me sabes que yo encantan. te voy a sacar desde la antroposofía, yo te lo voy a Ah, sacar pasa desde la nada. mirada antroposófica, no desde la mirada gnóstica y mucho Ah, menos desde la mirada New Age. es como los punkis y los metaleros, al final se llevan bien, aunque tengan un rollo Ah, diferente. Pero solo por saber, ¿yo soy punky o metalera? Yo te veo más bien como punky, porque eres muy Ok, antisistema. ok, Yo más metalero, por eso ok. entendemos. No, pero sí, Arturo, podemos dejar aquí la puerta abierta para continuar esta conversación en otro momento. Pero sí, es que fíjate, al final lo importante ni siquiera es que lleguemos a una conclusión, por más que tu mente sea tan inquieta como la mía, que ya lo puedo ver, y queramos tener la verdad, queramos saber qué es la Yo tengo verdad, un pero problema con esto, Ana. Tengo miles de libros en casa y tengo una frustración muy grande porque sé que jamás los puedo leer todos y jamás puedo investigar todo lo que me gustaría y me voy a morir sin haberlo investigado todo. Es un poco como la bueno, novela de pero Fausto. sí, ya lo sé, yo he pasado por ahí también, Joder, pues ya me hasta que contarás con cómo lo los años. resolviste. No, pero con los años todo se pone en su lugar también, ¿eh? Porque tú ahora estás en fase de inhalo, 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 lo quiero todo. Y luego ya habrá un momento en que dirás, "Shh", ¿sabes? Y habrá un momento en el que te darás cuenta de que la vida es equilibrio entre inhalar y exhalar
y que hay que hacer una sístole y una diástole porque si no te mueres. No, no puedes Entonces, absorber todo el conocimiento, no se puede. sí, Y ya lo sé, es ya lo sé, yo te entiendo porque yo soy así también, pero con vale. los años uno encuentra paz, no te preocupes, que con los años eso se pasa un poquito. En serio, yo miro mi biblioteca y le veo con una mezcla como digamos, de placer y de frustración al mismo tiempo, porque Sí, es ya como sé, que ya sé, ya veo un sé. libro Sí, y yo soy digo, es tan maravillosa la lectura. Y después digo, y si tengo, por ejemplo, en esta pila tengo, yo qué sé, 500 libros y cada uno me lleva una semana a leerlo, y yo me digo, es que no puedo, joder, no puedo. Y no, sufro mucho no, por pues eso. hay que elegir, porque además hay vida fuera de los libros también, Arturo. Ya lo sé, joder, ya lo sé. Hay Salir que por ahí, salir y tener novias, tener experiencias, tener viajes, todo eso es maravilloso y me encanta, pero también me gusta cultivar mi mente y me apasiona. Es como mi... fíjate que, sí, sí, yo una de las cosas que más agradezco es que cuando estaba en ese momento tuyo, en ese momento yo me encontré a un ser humano extraordinario, el doctor Mario Llanos, que vive en Cali, Colombia. Yo entonces acabé centrifugada a Colombia, que eso es una constante en mi vida, salir centrifugada quién sabe a dónde. Y, y que es la única persona a la que yo reconozco como maestro, me dijo, él me dijo así, me dijo, ay, Anita, te perdí hace muchas vidas en el astral, qué bueno que ya te he vuelto a encontrar. Me dice él así, yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo en ese Es que momento, es un poco raro, sí, absolutamente, en contexto. absolutamente nada, pero yo solo sabía que ese señor se ponía a hablar y yo me ponía a llorar. Y no podía, y era un lloro de alivio, era un llorar de soltar, de soltar dolor, era un llanto de esos terapéuticos, pero ese señor me miraba y me hablaba y yo directamente me ponía a llorar. Y él me dijo, Anita, no leas nada, Vaya. no sigas a nadie ni leas nada, siéntate y medita. Y por 20 años solo me senté y medité. Y luego empecé a leer. Pero ya empecé a leer desde otro lugar. O sea, leer ciencia he leído siempre, pero leer de este tipo de cosas, de este tipo de lecturas, o estudiar Steiner, estudiar los Rosacruces, estudiar la Más antroposofía, toda esta esotérico. línea. Sí, toda esta parte más esotérica, eso es reciente en mi vida, comparado con los 20 años de no leer nada. Y lo agradezco infinitamente, porque ahora soy capaz de ubicar las informaciones en mi propia experiencia. Entonces es mucho más fácil de estar en paz con las informaciones, de descartar las que directamente no te resuenan y aceptar las que sí te resuenan y seguir creciendo en base a eso, porque ya tienes un sustrato de experiencia que te permite acomodar eso, ¿no? O sea, es la pescadilla que se muerde la cola, porque a veces sin la información, la experiencia tampoco sabes qué decir de ella, ¿no? O sea, hay que tener el balance entre una cosa y la otra, pero yo agradezco infinitamente esos 20 años de no leas nada y Mm, agradezco también pues estar en otros años en los que ahora sí leo todo. Pues yo te tengo que hacer una confesión de lo que me está pasando, que fíjate que yo durante años tenía el hábito de leer todos los días, como mínimo 1 hora al día y con mis libros y pues me encanta, es que me fascina, pero ya llevo unos cuantos meses que yo me digo a mí mismo, tío, no leas más, en serio, deja los putos libros. Y estoy como intentando decidir cuáles vendo y cuáles conservo, los que no me gustan los pongo a la venta en todo colección, que tengo un negocio de segunda mano y los vendo fijo. Pero es una decisión muy complicada, joder, en serio, que me mata Sí, tomar estas decisiones. Y además me sí. gustan tantas cosas, me gusta el esoterismo, la ciencia, la historia, la filosofía, la medicina, ensayos, literatura, poesía, me gusta de todo, soy como extremadamente polímata y es que me Ya. muero con estas decisiones, me muero. En serio, es muy jodido. Pues sí, como decía Santa Teresa de Jesús, en época de tormentas no hacer mudanzas, así que hasta que no lo tengas claro, quietito, Uf. que ya habrá tiempo. Pero Mientras también al tanto, mismo tiempo, mientras vendo los libros, tengo dinero para financiar mi vida, digamos, más ociosa. Y también es otra ya. dicotomía. Bueno, pero algún día encontrarás la forma de monetizar toda esa cultura y toda esa riqueza interior que tienes también. Y esa es la otra parte, ¿no? Que eso no parece que en tu caso sea algo anecdótico o algo como yo me he puesto esta mantita porque tenía un poco de frío. No, no parece que es algo totalmente estructural en ti, ¿no? Entonces Así, aquí la cuestión, tengo miles y miles. Intenté una vez catalogar mi biblioteca y me puse como a registrar cada título y conté las líneas y eran 12.000 líneas. Y era solo una parte de la biblioteca. Así que imagínate bueno, que pues oye, tenía 12.000 igual títulos y era una parte, no era todo.
Igual lo que tienes que hacer es abrir una biblioteca física donde la gente pueda leer contigo y hacer un club de lectura. O ¿Quién donar los sabe? fondos a la biblioteca municipal y que sea como más descentralizado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que te inspirará tu propio ser a ti mismo, ¿no? Pero sí que lo importante es eso, es el camino que uno hace, es el conocerse a sí mismo y decir yo cómo esto lo puedo usar para el bien de toda la vida en todas partes. Esa al menos es siempre mi frase, ¿no? Que es del libro este de estos del desierto, ¿cómo se llama? Seguro Mm. que lo conoces, el de la australiana, esta, Sí me suena, de Marlon Morgan, Las porque voces del desierto. Sí, sí, Las era voces ese. del desierto. Sí. No me acuerdo casi nada del libro, pero solo me acuerdo de esa frase de que sea lo mejor para toda la vida en todas partes. Y esa Muy se bonito. convirtió en mi lema, que Mm. sea lo mejor para toda la vida en todas partes. Así que, Al quién final sabe. terminamos hablando de todo, Ana. Claro que sí, Desde pues los de eso se alienígenas a trata. las bibliotecas personales. Claro que sí, Arturo, y un gusto pues haber podido compartir contigo y sí, te voy a pasar los nombres de mis compañeros y cuando quieras seguimos aquí reptileando un poco. Vale, me quedan un montón de preguntas en el tintero, me las apuntaré en un Word para la siguiente ocasión. Y ahí seguimos Claro que hablando de sí. todos estos temas que me parece que quedaron muchas cosas en el tintero. Claro que sí, pero bueno, ahí yo alego en un último alegato final Mm, que lo mejor que podemos hacer por nuestra propia vida es parar, mm. es no vivir en piloto automático, es sentarte y ver una puesta de sol y dejar que esa puesta de sol te asombre, porque del asombro es la puerta que abre el cielo, siempre es el asombro, pero Vale. vivimos tan distraídos que ya no nos asombramos casi de nada. Entonces, para mí lo más sano, lo más saludable es siempre la naturaleza, el aprender a vivir con ciclos, con ritmos, inhala, exhala. Entonces, si has inhalado mucho en el día, ahora te sientas fuera y ves la puesta de sol y dejas que todo eso se apacigüe y generas espacio nuevo para que venga algo nuevo en tu vida. Así que esa es mi última frase, ¿no? De decir, vamos a acordarnos también de que la meditación, como sea, la contemplación, como sea que la consigas, es la puerta al cielo. Mm. Una gran frase, muy acertada. Pues muchas Así, gracias, Ana, por esta gran entrevista. Cuando tú quieras, eres bienvenida, ya lo sabes. Habrá más entregas seguramente. Si tú quieres, adelante. claro que sí, pues ahí vamos organizando las agendas. Vale, pues lo Venga. dejamos aquí. Gracias a todos por estar una vez más aquí. Le doy aquí a dejar de grabar.